Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Oscar, Laura, Jaime, Melissa, Jesús, Otoniel, Edmar, Ilse, Mónica, Raúl, Jesús Antonio. Mucho gusto en saludarlos de nueva cuenta. Bueno, en esta ocasión el módulo que nos convoca se refiere a los derechos de niñas, niños y adolescentes cuando se les involucra en actividades proselitistas, en particular en propaganda de tipo electoral. Em, bueno, para comenzar, parece que es conveniente señalar algo que ustedes ya deben de tener muy claro a partir de las clases que han tomado en el marco de este diplomado y que se refiere a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha adoptado una postura garantista, una postura de tutela judicial efectiva respecto a colectivos sociales considerados en situación de vulnerabilidad. Y en este orden de ideas, me parece que hay algunos colectivos sociales que a lo mejor de manera natural no tienen una vinculación directa con el Tribunal Electoral. Si partimos de la premisa de que el Tribunal Electoral protege particularmente los derechos de tipo político y electoral, pues colectivos como los niños, las niñas y los adolescentes precisamente, pues no, digamos que de manera tradicional no entran dentro de la esfera de competencia del Tribunal Electoral, por lo menos en apariencia, ¿no? Pero a partir de el año 2011, cuando México adoptó un nuevo paradigma en materia de derechos humanos, a partir de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla contra México, a partir de lo que la propia Corte Nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió en el asunto varios 912 del año 2010, igual sobre Rosendo Radilla, y también considerando que en ese mismo contexto se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de derechos humanos que data de junio del año 2010. También, bueno, todo esto en conjunto nos ha colocado en un nuevo paradigma de derechos humanos. Y parte de ello implica que todas las autoridades del Estado mexicano protejan dentro del ámbito de su competencia los derechos humanos de todas las personas. Es por ello que, aun cuando, reitero, de manera natural pareciera que los niños no entran dentro de la esfera de tutela, de protección de derechos que asiste al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo cierto es que cuando a los niños, a las niñas se les involucra en actividades proselitistas, eventualmente se les puede colocar en una situación de riesgo, eventualmente se puede vulnerar el principio de interés superior de la niñez. Entonces, a partir de estas premisas básicas generales es que el Tribunal Electoral ha construido una línea jurisprudencial de tutela efectiva sobre derechos de niñas, niños y adolescentes. Originalmente esta tutela se advertía sobre todo cuando se les involucraba en actividades, digamos que se relacionaban con la materia, mm, bueno, con el tema de la televisión, ¿no? Para plantearlo en términos simples. Es decir, cuando se les hacía partícipes de spots que se transmitían en radio y televisión, considerando esta prerrogativa que asiste a los partidos políticos y que tiene rango constitucional y que encuentra su origen desde la reforma del año 77, ¿no? Aquella que muchos autores consideran en identificar como el punto de partida de la transición a la democracia en nuestro país. Bueno, como les digo, originalmente los primeros asuntos que resolvió el tribunal era porque se involucraba a las niñas y a los niños en spots que se transmitían en radio y particularmente en televisión, pero la construcción de esta línea jurisprudencial se ha venido ampliando y actualmente existe una regulación precisa
que busca proteger a las niñas y a los niños, no solamente cuando forman parte de estas actividades premeditadas que implican un trabajo de producción audiovisual, sino también cuando se les hace partícipes de otro tipo de actividades proselitistas, por ejemplo, cuando se les lleva a un meeting, cuando van acompañando a algún adulto a una actividad política, como puede ser un meeting, una concentración, una marcha, y también cuando, pues con motivo de esta participación, se captura su imagen y se le da difusión. Entonces, esta tutela que ha venido ejerciendo el Tribunal Electoral se ha tornado un poco más sofisticada a partir del propio desarrollo que ha tenido y ha dado como pauta la generación de unos lineamientos que han sido diseñados y puestos en práctica por el Instituto Nacional Electoral, derivado de algunos fallos judiciales que de hecho vamos a comentar un poco más adelante. Bueno, todo esto como para brindarles un contexto, una introducción de cuál va a ser el contenido que vamos a revisar en estas dos sesiones, la del día de hoy y la del día lunes. En particular, la sesión del día lunes la vamos a dedicar a revisar cómo se ha construido esta línea jurisprudencial. Por lo tanto, vamos a revisar, a comentar algunos casos emblemáticos que han fijado estos criterios trascendentales que dan cuenta de esta tutela judicial efectiva que ha venido practicando el Tribunal Electoral y que pues dan contenido justamente a esta línea jurisprudencial, ¿no? Vamos a ver cómo pues estos fallos judiciales de alguna forma han alimentado una política pública que se ha materializado a través de los lineamientos emitidos por el INE, a los cuales he hecho referencia. Pero estos casos los vamos a dejar para el día lunes y con el propósito de que este módulo tenga una visión un tanto más amplia, un tanto más panorámica, digamos. Quisiera que esta primera sesión la dedicáramos a discutir algunos conceptos que tienen que ver con la niñez. De hecho, pues el propio concepto de la niñez me parece que amerita una discusión importante como para que podamos pasar a la siguiente etapa que consiste justamente en la emisión de estos fallos judiciales, ¿no? Me parece que algunas ocasiones estos grupos, estos colectivos considerados en situación de vulnerabilidad, se encuentran justamente en esa situación, en esa circunstancia de desventaja inmerecida, a partir de la manera en que construimos la otredad. Esto lo comentábamos en aquella primera sesión que tuve oportunidad de compartir con ustedes, ¿no? Cuando discutíamos estos aspectos de los prejuicios, de los estereotipos, de cómo nos hacemos de una identidad como parte de un grupo y cómo construimos la identidad de colectivos sociales distintos, de personas distintas que presentan o que tienen algún elemento que les ayuda incluso a construir su propia identidad, ¿no? Comentábamos, por ejemplo, el caso de las personas, pueblos y comunidades indígenas que a partir del origen étnico, pues pueden construir una identidad propia, ¿no? Hablábamos también del caso de las personas con discapacidad, del caso de la comunidad LGBTI y más, etcétera, ¿no? Todos estos colectivos sociales que tienen algún tipo de particularidad que les otorga identidad. Pero veíamos también desde aquella ocasión que en ocasiones esa particularidad que les da o que les dota de cierta identidad, a veces se convierte en una suerte de estigma social, ¿no? En lugar de reconocer, digamos, la riqueza de las sociedades modernas a partir de su conformación plural, pareciera como que estos elementos de distinción se constituyen en factores de discriminación, de segregación, de exclusión y de desigualdad de oportunidades, que este es un aspecto clave cuando hablamos de desarrollo humano, por ejemplo. Y bueno, pues hablando de democracia, hablando de derechos, evidentemente el desarrollo humano es un concepto clave, ¿no? Entonces, la idea es que en esta primera sesión, reitero, discutamos sobre algunos aspectos más bien ligados al concepto de niñez y algunas ideas inherentes a este concepto, ¿no? Entonces, para esto me voy a permitir apoyarme en una presentación de PowerPoint que pues en un momento más les comparto. Déjenme presentarla.
Acá está. Bueno, también les recuerdo muy respetuosa y enfáticamente que si alguien desea hacer alguna intervención a lo largo de la exposición, se sienta con la absoluta libertad de interrumpirme, ya sea abriendo su micrófono o con esta herramienta de la manita. Como les decía, también pueden ocupar la caja de comentarios, pero a veces es un poco complicado para su servidor. Todavía soy de generaciones viejas y esto de las multitareas no se me da mucho. Entonces, preferiría que las participaciones sean de viva voz. Reitero esto con independencia de que yo pueda dejar un espacio o abrir un par de espacios a lo largo de la exposición para tener este intercambio. Bueno, a lo largo de la exposición, insisto en que quien desea hacer alguna intervención únicamente tiene que solicitarme el uso de la voz. Bueno, entonces vamos a comenzar. Este es el contenido de la exposición que de alguna forma ya he adelantado. Vamos a revisar sobre todo el día de hoy los aspectos 1 y 2 y vamos a dejar para el día lunes los temas 3 y 4 sobre el desarrollo de la línea jurisprudencial construida por el Tribunal Electoral, y hacia el final de la segunda sesión quisiera que abordáramos también este tema de la participación infantil y de la formación ciudadana, porque me parece que un aspecto crucial para lograr la consolidación de nuestra joven democracia consiste en construir en edificar esta cultura política democrática. Me parece que esta parte de la cultura constituiría, digamos, para utilizar una expresión coloquial, un cemento, una especie de pegamento, como para ir llenando esas fisuras, esas grietas que se generan en la construcción de esto que podríamos considerar como la democracia, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar entonces por esta primera sesión abordando los aspectos que se refieren en el lado izquierdo de la lámina, algunas reflexiones sobre los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Vamos a comentar algunos apuntes sobre el desarrollo histórico que ha tenido este concepto de la niñez, cómo a lo largo de la historia hemos entendido a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Vamos a comentar rápidamente también lo que implica este bloque de convencionalidad, cómo este desarrollo el bloque de convencionalidad se refiere a ir acuñando algunos derechos que asisten de manera particular a estos colectivos que consideramos en situación de vulnerabilidad o de desventaja inmerecida, ¿no? Y también hacia la segunda parte de esta primera sesión vamos a revisar estos aspectos que se refieren a la propaganda y la semiótica. ¿Por qué es que los partidos políticos, cuando estamos hablando de la materia electoral, y por eso hacemos referencia a los partidos políticos, autoridades, candidatos, dirigencias partidistas, etcétera? Pero lo cierto es que a partir de cómo construimos esta figura de los niños, a partir de cómo construimos el propio concepto de la niñez, es que le dotamos de cierto contenido y lo explotamos no solamente en términos político-electorales, sino también en términos de publicidad comercial, porque bueno, pues todos somos testigos de cómo recurrentemente las campañas de publicidad, las estrategias de publicidad comercial recurren a las niñas y los niños para fortalecer un mensaje en específico. Un mensaje que por supuesto tiene como propósito final la comercialización de un producto, elevar las ventas del mismo, etcétera, ¿no? Pero todo esto basado en estas cuestiones de semiótica, de semántica respecto a lo que significa la niñez, respecto a lo que nos genera en términos emocionales la figura de las niñas y los niños, ¿no? Bueno, vamos a comenzar entonces con estas aproximaciones históricas y conceptuales, y para esto quisiera invitarlos a hacer un ejercicio. Quisiera que, bueno, ya sea de viva voz o ahora sí utilizando la caja de comentarios, me expresen cuáles son las ideas
que ustedes asocian con el concepto de niñez o con la imagen de las niñas y los niños, para ponerlo en términos más sencillos, ¿no? Ustedes ven, por ejemplo, estas imágenes que tenemos en pantalla y qué es lo que se les viene a la mente, ¿cuál es la primera idea que les surge al ver estas imágenes de las niñas y los niños? Inocencia, nos dice Jesús Antonio. Muy bien. ¿Alguna otra idea? Idalia nos dice libertad, felicidad. Ok, de acuerdo. ¿Alguien más? Raúl. Raúl Pablo. Azair. Juego, risas. Ok. La edad. Claro. ¿Alguna otra idea? Inconsciencia. Ok. Periodo de la infancia y la pubertad. Muy bien, gracias, Olegario. ¿Alguien más? Plenitud. Ok, muy bien. Bueno, estas ideas, esta lluvia de ideas que ustedes están generando, quisiera que las tuviéramos presente, estas ideas que están surgiendo, para cuando entremos a la discusión de la semiótica, justamente, ¿no? Porque vamos a ver que algunas de estas nociones o algunas de estas ideas, de estas percepciones que tenemos cuando vemos a las niñas y los niños, cuando pensamos en ellos, son utilizadas por los estrategas del marketing, sea en términos político-electorales o de publicidad comercial, reitero, como para fortalecer un mensaje en específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso, me estoy adelantando un poco, pero bueno, pues, solamente para cerrar esta primera etapa, me parece que en algunos casos los spots de los partidos políticos recurren a estas ideas de inocencia, de fragilidad, de necesidad de cuidado, de esperanza, por ejemplo, ¿no? De hecho, me parece bastante positivo que nadie de ustedes haya utilizado esta idea de esperanza, porque ciertamente se ha convertido en un cliché que ha sido utilizado por, bueno, los partidos políticos, actores políticos en general, autoridades incluso, gubernamentales, parlamentarias, etcétera, y también por la publicidad comercial, como lo refiero. Pero esta idea de la esperanza, del futuro, del mañana, ha contribuido a que nosotros pensemos en las niñas y en los niños justamente como personas, en estos términos de persona, en un segundo momento, es decir, no en el presente, ¿no? Es decir, que vemos a los niños como los hombres y las mujeres del mañana, como las personas responsables de un mejor futuro, etcétera, ¿no? Y eso de alguna manera eh, me parece que les atribuye de manera un tanto injusta cierta responsabilidad que en realidad tendría que recaer sobre nosotros los adultos del presente, ¿no? Y además de eso, me parece que también nos dota de una perspectiva un tanto miope, un tanto parcial, porque no nos permite entender a las niñas y a los niños como sujetos de derecho del presente, ¿no? De derechos subjetivos del presente, ¿no? Entonces, esta idea de asociar, que se ha vuelto un lugar común, de asociar la imagen de las niñas y los niños con el futuro, con la esperanza, con el porvenir, con el mañana, reitero, tiene esta trampa dual oculta, ¿no? De no reconocer a los niños y a las niñas como sujetos de derecho en el presente y como sujetos de derechos en el presente y además, pues de alguna manera, bueno, podemos entender esta circunstancia en asignarles una responsabilidad que quizás no les corresponde, por lo menos no les corresponde todavía, ¿no? Bueno, a continuación, para continuar con la exposición, bueno, esta tabla la había pensado como para recoger
varias de estas ideas, pero nos las vamos a saltar. A continuación quisiera compartirles esta lámina en donde podemos advertir cómo desde la adultez, desde una visión adultocéntrica, en ocasiones tendemos a no solamente significar a los niños, sino a partir de eso, de alguna manera construir su propio, construirles desde la adultez su destino, su futuro. Y bueno, para ilustrar esto que estoy comentando, podemos hacer referencia al género. Sabemos a estas alturas de la vida que el género es un constructo social. El género es algo tanto independiente del sexo, no tiene que ver tanto con cuestiones biológicas o físicas, sino más bien con la construcción simbólica, cultural, social, que hacemos a partir de esas diferencias sexuales que distinguen a los hombres y a las mujeres, ¿no? O que, bueno, tradicionalmente distinguen a los hombres y a las mujeres. Entonces, hoy en día podemos hablar justamente de que el género ya no se refiere a hombres y mujeres a partir de estas características biológicas y sexuales, sino a partir de otras cuestiones, digamos, de personalidad, de identidad, de construcción de la sexualidad individual, etcétera, ¿no? Entonces, hoy en día, en esta categoría del género podemos hablar del género masculino, del género femenino, del género transgénero y de todas estas variantes que derivan de esta clasificación LGBTI y más, ¿no? Bueno, pero para enfocarnos en específico en cómo se construye el género femenino, quisiera que pensáramos en algunas ideas que derivan de estos apuntes que tenemos en pantalla, ¿no? Cómo construimos lo femenino a partir de cuestiones tan triviales como los colores. Hoy en día ya hemos, digamos, soslayado un poco esta parte tan tradicional, casi de cliché, de entender que los colores pastel eran más propios de las niñas y los colores fuertes eran más propios de los niños, ¿no? Que el color azul era el color que distinguía a la ropa para bebé, hombre, y que el color rosa era el distintivo de la ropa para mujeres, para bebés, niñas, ¿no? Hoy en día, pues incluso la publicidad comercial, o bueno, los empresarios, ¿no? Las grandes marcas, han también cambiado esta forma de construcción del género y ya no producen solamente ropa en color azul y rosa, sino incluso ya tenemos muchas variantes de colores, incluso neutros o de colores, pues muy diversas, ¿no? Bueno, entonces, estas cuestiones que parecían tan naturales, pues sin duda nos ayudaban a construir un determinado tipo de género, ¿no? Y esto, pues, definía el comportamiento de las niñas y de los niños, ¿no? Reitero que ahora pues ya se ha vuelto un poco más flexible, por supuesto hay sectores de la sociedad que siguen siendo muy conservadores, pero hasta hace no mucho tiempo los niños pues tenían como prohibido expresar sus emociones, ¿no? Si los niños lloraban, pues eso era mal visto, llorar era de niñas, ¿no? Si las niñas jugaban fútbol, eso era mal visto porque los deportes son de niños, ¿no? Entonces, de alguna manera, a partir de cómo construíamos el género, definíamos o influíamos en el comportamiento de las niñas y los niños. Reitero que todavía tenemos muchas manifestaciones en este sentido, pero podemos también atestiguar cierta flexibilización en estos esquemas, ¿no? También pues esto tiene que ver con cómo de alguna manera influíamos en los gustos de las niñas y de los niños, ¿no? Vuelvo al ejemplo de los deportes, al ejemplo de las actividades, ¿no? Las niñas jugaban con muñecas, los niños jugaban con carritos, ¿no? Y en ese sentido, siempre que doy esta exposición, me gusta compartir una experiencia porque me ayudó, digamos, a darme cuenta de cómo a pesar de pues la experiencia, el estudio que tengo respecto a estos temas,
no es suficiente como para lograr deconstruir todos estos elementos que a lo largo de mi vida me han ayudado a construir el género o asimilarlo, ¿no? Me refiero a una situación muy concreta, como les digo, personal, y que consiste en el hecho de que, bueno, a mi hija le llevaron los Reyes una bicicleta hace un par de años y los Reyes pensaron que era buena idea que esa bicicleta tuviera una canastilla al frente, que tuviera un timbre y el color de la bicicleta era blanco con rosa, ¿no? Y después, como un año después, yo decidí comprarme una bicicleta de montaña de color negro con algunos vivos fosforescentes y a partir de que la tengo, mi hija utiliza más la bicicleta de montaña color negro con vivos fosforescentes y eso me ayudó a darme cuenta que las bicicletas no tienen género, ¿no? Nosotros se lo asignamos. Entonces, es una situación personal que les digo, me ayudó a darme cuenta de que a pesar de que uno esté envuelto en estos temas y que pareciera que pues hemos logrado como deconstruir y dejar atrás muchas de esos vicios de cómo construimos el género en el pasado, pues bueno, siguen teniendo ahí algunos resabios, ¿no? Bueno, también evidentemente el género implica la influencia en las niñas y en los niños de ciertas aspiraciones y expectativas. Esto todavía sigue siendo muy evidente, aunque también ya vemos algunos cambios importantes, ¿no? Pero vean cómo incluso la decisión de definir o de escoger una carrera profesional también estaba muy influenciada por la construcción del género y de lo que representaba ser, o bueno, de lo que representaba lo masculino y lo femenino, ¿no? De tal suerte que carreras como enfermería, por ejemplo, eran mayoritariamente estudiadas por mujeres, mientras que carreras como la ingeniería, sobre todo la ingeniería civil, eran estudiadas particularmente por hombres, ¿no? Hoy en día, les digo, vemos que ya ha cambiado un poco estos esquemas, pero todavía hay muchos resabios ahí, ¿no? Muchas de las carreras que implican cuidados, que implican cuestiones emocionales como la psicología, o la pedagogía, tienen entre sus filas mayoritariamente a las mujeres en comparación con los hombres. Y estas ingenierías, bueno, son mayoritariamente cursadas por personas del género masculino, ¿no? Bueno, como les decía, estas expectativas, estas nociones, estas percepciones respecto a lo que implica ser hombre y mujer, pues también condiciona de alguna manera el ejercicio de los derechos que se les reconocen a niñas, niños y adolescentes en el presente, ¿no? Hoy en día hay estudios como, bueno, no hay una emisión reciente, pero en las versiones que llevó a cabo el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de las encuestas nacionales sobre este fenómeno de la discriminación, podemos ver que todavía en muchas familias las niñas ocupan un papel secundario, de tal suerte que las niñas digamos que tienen mayores restricciones respecto al ejercicio de la libertad de expresión, por ejemplo, o respecto a cuestiones que tienen que ver con la toma de decisiones sobre su entorno, ¿no? O sea, un niño en muchas familias todavía, digamos que tiene más libertad como para elegir cuáles son las actividades que a él le gustan, como puede ser el karate, la natación, el fútbol, etcétera. Y en cambio, en el caso de las niñas, todavía es muy común que seamos los padres quienes decidimos cuáles son las actividades que consideramos que son mejores para ellas, ¿no? Entonces a las niñas las metemos al ballet, las metemos a la gimnasia y a este tipo de actividades, ¿no? Entonces, pues de alguna manera limitamos el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, de autonomía personal, etcétera, ¿no? Y bueno, todo esto tiene una consecuencia no solamente en el presente de las niñas y los niños, sino en el futuro, porque pues todo esto que se traduce en una influencia desde una visión adultocéntrica, pues va a marcar sin duda el desarrollo humano individual que cada persona, sea niño, niña, o ahora quizás una persona con una identidad sexual no binaria, lo va a marcar para el resto de su vida, ¿no?
Y para ilustrar todo esto que estoy comentando, tenemos dos herramientas que me sirven como para sintetizar o recapitular esto que estoy comentando, ¿no? Tenemos esta tira de Mafalda del gran caricaturista fallecido el año pasado, hace un par de años, Quino, argentino, quien se volvió muy famoso por distintos trabajos, pero quizás el más emblemático, el más conocido es el de Mafalda, ¿no? Y vemos que pues esta tira de Mafalda tenía muchas características interesantes, era una tira que servía como crítica social, como crítica política, como protesta, que ayudaba a evidenciar algunos de estos prototipos, de estos clichés que distinguían a las sociedades de los años, sobre todo 70, entre otras cuestiones, ¿no? Y bueno, pues aquí había un personaje muy curioso que era el de Susanita. Para quienes hayan en alguna ocasión revisado la serie, recordarán que Susanita es justamente este prototipo, este cliché de las mujeres tradicionales, ¿no? La expectativa de Susanita, la máxima expectativa, la vida de Susanita era crecer, casarse y llenarse de hijos, ¿no? Esa era el destino que la propia Susanita se había fijado como meta, ¿no? Que se había trazado como tal. Eh, y bueno, pues esta imagen, esta figura de lo que implicaba ser mujer en la adultez, pues sin duda tuvo mucha influencia en varias generaciones de los años 70, de los años 80 y de los años 90 incluso, ¿no? Como también lo tuvieron, para poner otro ejemplo de cómo la cultura popular ha influido en la construcción del género, de lo que implica ser mujer y de lo que implica ser hombre, podemos citar el caso de las telenovelas, ¿no? Las colombianas y sobre todo las mexicanas, ¿no? De alguna forma, las telenovelas que siguen produciéndose en México, a lo mejor ya con algunos ajustes, algunos cambios, atendiendo también a la evolución de la sociedad, al desarrollo de la misma y el cambio de percepciones, de ideas, de constructos sociales y demás. Bueno, también las telenovelas se han modificado, pero durante muchos años tuvimos esta réplica de los cuentos de hadas, ¿no? En donde la mujer pues estaba esperando a su príncipe azul, pasaba por muchas vicisitudes, por muchos sufrimientos, y al final, el final del cuento, el final de la novela, pues concluía con la unión de la protagonista con el galán de la telenovela, ¿no? Este cliché pues, se mantuvo durante muchos años y de alguna manera también se edificó como un prototipo, como una expectativa, como un modelo a seguir, ¿no? Por supuesto, podemos poner en tela de juicio en qué medida los medios de comunicación influyen en las expectativas, en los modelos a seguir de la ciudadanía, pero pues me parece que hay muchos elementos que dan cuenta de cómo es que esto realmente sucede, ¿no? Hoy en día con las redes sociales, pues los retos, por ejemplo, pues no son otra cosa, sino justamente la manifestación de esta influencia que tienen los medios de comunicación en ahora los usuarios de redes sociales e Internet, ¿no? Estos llamados hoy influencers, el contenido que producen, pues también tiene que ver con estas cuestiones aspiracionales, ¿no? Hoy por hoy también resulta, pues por eso, preocupante estas manifestaciones que eh, podríamos considerar incluso como apologías del delito, ¿no? Estas manifestaciones culturales, musicales, artísticas, que normalizan la violencia, que normalizan la cosificación de las mujeres, que mitifican, digamos, la vida fuera o al margen de la ley, etcétera, ¿no? Reitero que todo esto puede estar lo podemos poner a discusión, más allá de una discusión meramente en términos morales, en términos sociales, en términos sociológicos, pues me parece que podría darnos por lo menos nos podría aportar algunas reflexiones o nos podría detonar algunas reflexiones interesantes que nos ayuden a explicar pues,
pues cómo es que funciona la sociedad hoy en día, ¿no? Y bueno, para cerrar, la segunda herramienta a la cual hacía referencia es este spot que presenté la primera ocasión que tuve oportunidad de compartir el espacio virtual con ustedes y que se refiere a un comercial en toda la expresión de la palabra, es decir, un mensaje que busca pues dar a conocer un producto en específico, un producto de higiene femenina y que se transmitió en el marco de un Super Bowl, no recuerdo en qué edición fue, y que esto le dio mucha proyección. Además, pues del contenido en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, aunque ya lo vimos, considerando que es un promocional muy breve, pues me parece que vale la pena que lo volvamos a revisar, sobre todo también considerando que en aquella primera ocasión como que tuvo algunas fallas la transmisión, ¿no? Entonces, bueno, se los comparto. Acá está. ¿Sí se escucha? Hi. Okay, Sí. so I'm going to just give you some actions to do. And just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball in time and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Bien. Pues esto como para robustecer esto que estaba comentando sobre cómo construimos el género, el mensaje
el comercial nos da cuenta de cómo la población adulta pues ya tiene muy arraigados justamente ciertos elementos sobre lo que implica ser niño y lo que implica ser niña, ¿no? Los niños y las niñas en el presente pues no tienen arraigados estos elementos, estos estereotipos y bueno, pues eso nos da cuenta de cómo desde la visión adultocéntrica, como lo hemos comentado desde el inicio, pues podemos influir en las niñas y en los niños respecto a la construcción del género, ¿no? Y todas las implicaciones que ya comentamos. Bueno, volvemos a la presentación. Ok. Bueno, a continuación quisiera compartirles esta línea del tiempo. Es una propuesta que nos hace esta autora, Leonor Jaramillo, respecto a, en términos generales, cómo ha cambiado la forma de concebir, de entender, de percibir a las niñas y a los niños en particular. Bueno, en este caso me parece importante señalar que pues, durante la mayor parte del desarrollo de la humanidad, la niñez estaba entendida a partir de el género masculino, es decir, que hasta hace muy poco tiempo es que hacemos referencia a las niñas como parte del colectivo social de la niñez. A mí por eso es que siempre me gusta, cuando hago referencia a este colectivo social, mencionar ambos géneros, ¿no? Niñas y niños, porque durante buena parte de la historia de la humanidad, como lo comento, el concepto de la niñez en sí mismo parecía ser un tanto excluyente porque no incorporaba a las niñas, ¿no? Es como cuando hacíamos la referencia a el hombre, ¿no? La historia del hombre, el desarrollo del hombre. Ahora ya hemos cambiado por otras voces, otras expresiones como el desarrollo de la humanidad, la historia de las personas, la historia del género humano, qué sé yo, ¿no? Como para ser más incluyentes. Pero bueno, pues esta construcción del lenguaje también nos habla de cómo socialmente hasta el lenguaje nos da cuenta de cómo hay cierta marginación, cierta exclusión social de tipo estructural, ¿no? Bueno, volviendo al tema, entonces tenemos esta propuesta que nos hace Leonor Jaramillo sobre cómo han sido percibidos los niños a lo largo de la historia. Tenemos que en la antigüedad los niños eran vistos sobre todo como seres dependientes e indefensos, ¿no? Después, en la Edad Media, tenemos que los niños no solamente eran vistos como seres dependientes e indefensos, sino también digamos que eran concebidos a partir de una noción de propiedad. De hecho, esta noción de propiedad sigue estando muy presente, ¿no? Yo no sé cómo presenten a ustedes a sus hijos, por ejemplo, o a sus esposas, o a sus esposos, o a sus parejas, pero muchas veces nosotros comenzando presentando a la persona no por su nombre, sino por lo que representa para nosotros, ¿no? O sea, por la relación que tenemos con ella. Entonces decimos, mira, te presento a mi novia, Marisela, ¿no? Ya te presento a mi hijo, Raúl, ¿no? Entonces, siempre anteponemos esta noción de propiedad, o bueno, no siempre, pero es muy común que todavía lo sigamos haciendo. Bueno, pues esta noción de propiedad, de acuerdo a lo que nos plantea Leonor Jaramillo, encuentra su origen en la Edad Media. Después, ya en el desarrollo del Renacimiento, cuando pues se empiezan a generar todos estos grandes movimientos intelectuales, todos estos grandes movimientos culturales, todos estos grandes aportes de la filosofía universal. Tenemos que los seres humanos, o en específico los niños, comienzan a ser vistos como seres humanos inacabados, como seres humanos incompletos, ¿no? Pero pues a partir de esta reflexión filosófica respecto a lo que implica la existencia y demás, bueno, pues ya también se piensa en esta condición etaria
para el caso de las niñas, bueno, de los niños, hablándolo en masculino, por lo que ya expliqué, bueno, pues se les empieza a percibir como seres humanos, pero no plenos, como seres humanos incompletos. Y después, hacia el siglo XVIII, ya entrada la Ilustración, tenemos que aparece la categoría de infante. A partir de ahí es que pues, se genera ya o se empieza a generar, digamos, este desarrollo conceptual respecto a lo que implica este colectivo social, ¿no? La infancia, la niñez, etcétera, bueno, pues encuentran su origen en estas reflexiones que datan del siglo de las luces. Y no sería sino hasta el siglo XX que las niñas y los niños comienzan a ser percibidos como sujetos sociales de derecho, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo que me lleva a al siguiente planteamiento, a cómo se ha dado el desarrollo contemporáneo, el desarrollo moderno de los derechos humanos. Bueno, los derechos humanos desde un punto de vista justnaturalista, por ejemplo, nos explica que hay ciertos bienes que ameritan ser tutelados por las autoridades, por el Estado, en función de la propia naturaleza humana. Esto es lo que nos habla de esta idea de que hay derechos que resultan inherentes a las personas, ¿no? Los derechos naturales. Pero tenemos que esta idea justnaturalista comienza a tomar un giro distinto, sobre todo en el siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial y con en un intento de reivindicar la propia naturaleza humana después de pues, las atrocidades que se pudieron observar en el marco de esa Segunda Guerra Mundial. Todas las guerras, por supuesto, son terribles, pero la Segunda Guerra Mundial, pues creo que todos podemos coincidir en que es una de las peores experiencias que ha vivido la humanidad como especie, como género, a lo largo de su historia, ¿no? No solamente por las, digamos, barbaridades inherentes a cualquier conflicto bélico, sino por las atrocidades que de alguna manera motivaron la guerra en sí misma, ¿no? Me refiero a los regímenes totalitarios como el fascismo en Alemania o bueno, el fascismo que se vivió también en Italia, ¿no? Y bueno, pues también la experiencia de Franco en España, etcétera, ¿no? Bueno, todas estas manifestaciones de autoritarismo, o para decirlo con mayor precisión, de totalitarismo, de alguna manera influyeron en la detonación de la guerra y todas estas atrocidades que ya sabemos de sobra, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás tratando de aprender de esas horribles experiencias, la comunidad de naciones que se conformó después de concluida la guerra, se dio la tarea de discutir y de generar pactos que buscaran justamente reivindicar esta condición de humanidad, ¿no? La naturaleza humana. Y a partir de entonces es que vemos un desarrollo de derechos humanos, pero ya no planteado solamente en términos morales, en términos naturales, sino en términos positivos. Es decir, que podemos advertir que se da un proceso de positivización de derechos individuales en distintos instrumentos jurídicos, algunos de tipo doméstico y otros de orden internacional. Y en este sentido, los instrumentos internacionales han marcado un antes y un después en la historia de los derechos humanos, porque de alguna manera pues han generado estas condiciones de convención, de vinculación entre los estados respecto a estos derechos reconocidos en tales instrumentos, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que la punta de lanza la podemos identificar en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿no? A partir de ahí podemos observar justamente todo el desarrollo de positivización en términos supranacionales que han sufrido los derechos o que han advertido los derechos humanos en general, ¿no? Pero no solamente, o vemos que como parte de este desarrollo no solamente tenemos instrumentos que reconocen derechos que podríamos considerar universales,
como son los derechos civiles, que se refieren a la libertad, a la igualdad, etcétera, los derechos políticos, que se refieren al derecho al voto, al derecho a la asociación, entre otros. Tenemos también los derechos económicos, sociales y culturales, que se refieren, por ejemplo, al derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho, bueno, todos estos derechos que conocemos, ¿no? Pero además de estos derechos universales que han quedado sobre todo reconocidos en instrumentos que han sido denominados como pactos y que en tal sentido son de tipo vinculante para los estados que participan en la discusión, que los suscriben y que después lo ratifican a través de sus autoridades internas, como es el caso mexicano, a través del Senado de la República. Bueno, además de estos grandes instrumentos de derecho positivo que reconocen estos derechos subjetivos, tenemos un derivado, digamos, una ramificación que se refiere a otros instrumentos de derecho positivo de orden supranacional, pero que se enfocan en ciertos colectivos sociales que podríamos considerar en condiciones de vulnerabilidad o de desventaja inmerecida alrededor del mundo. Estamos hablando de mujeres, de niñas, niños y adolescentes, de afrodescendientes, de pueblos y comunidades indígenas, de personas con discapacidad, de personas adultas mayores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos algunos de estos instrumentos que se enfocan en el reconocimiento de derechos de estos colectivos sociales y que también, como son parte de este andamiaje supranacional, pues establecen ciertas obligaciones para los estados partes, para los estados que lo suscriben. Bueno, en este orden de ideas podemos hacer mención de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y sí, con gusto les comparto la presentación. Nos comenta Gloria que su internet está fallando y que si le podemos compartir la presentación. Con todo gusto, para quien le interese la presentación, se la puedo compartir. Únicamente le pediría o les pediría a quienes tengan este interés, que me manden un correo electrónico y con todo gusto, a vuelta de correo, se las hago llegar. Mi correo es muy sencillo, es rafael.caballero@te.gov.mx, es decir, mi nombre, separado por un punto y con el dominio del tribunal, rafael.caballero@te.gov.mx. Bueno, entonces quedamos que esta Declaración de los Derechos del Niño se enfoca en el reconocimiento de derechos de este colectivo social, planteado todavía en términos masculinos, ¿no? No se hace mención de las niñas, no se hace mención de la categoría de niñez, sino de los niños en masculino. Bueno, estos primeros instrumentos son de tipo declarativo, de tal suerte que aun cuando pudieran considerarse vinculantes, no propiamente establecen obligaciones precisas para los estados, como sí ocurre con los instrumentos que vendrían a continuación. Por ejemplo, los pactos a los cuales ya he hecho referencia. En la lámina tenemos señalados el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la piedra angular del sistema de protección de derechos en el ámbito interamericano, y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Esta convención ya es de carácter claramente vinculante, establece obligaciones en este sentido para los estados parte y por lo tanto este tipo de instrumentos, ya no de tipo declarativo, no solamente reconoce los derechos, sino que además impone obligaciones a los estados para garantizar el ejercicio de tales derechos, ¿no? Bueno, hablábamos que en el caso mexicano, a partir del año 2011, podríamos considerar que estamos insertos en un nuevo paradigma de derechos humanos a partir de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla contra México, a partir de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente Varios 912 de 2010, también sobre el caso Radilla sobre el caso Rosendo Radilla, y también a la luz de la reforma
Constitucional en materia de derechos humanos de junio del año 2011. A partir de entonces, como lo comentábamos, entre otras cuestiones, el Estado mexicano, a través de todas sus agencias, a través de todas sus oficinas, a través de todos sus aparatos del Estado, está obligado a respetar, reconocer y respetar los derechos humanos de las personas. En tal sentido, para el caso específico de las niñas, niños y adolescentes, tenemos que en este estado de cosas hay ciertos instrumentos de derecho positivo que revisten particular importancia y que se refieren a, además de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, tenemos la Ley para la Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que data del año 2000, pero muy en particular la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que data del año 2014 y que superó a su antecesor del año 2000, ¿no? Esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del año 2014 tiene muchas cuestiones interesantes porque podemos considerar en principio que se trata de un instrumento de derecho positivo de vanguardia que recoge algunos de los criterios más novedosos en el ámbito internacional de protección y tutela de derechos de niñas, niños y adolescentes, y que también de alguna forma sistematiza algunos de los derechos humanos en general reconocidos en el contexto doméstico, en el caso mexicano, pero enfocados en específico en el colectivo de niñas, niños y adolescentes. Se plantea, entre otras cuestiones, la construcción de un sistema nacional de protección integral de niñas, niños y adolescentes, que no es una oficina en sí mismo, no es una dependencia, no podríamos considerar como un equivalente a una comisión o a una secretaría, sino más bien como una oficina de gestión que busca establecer vínculos, sinergias, acuerdos, que a la sazón se traduzcan en acuerdos, o mejor dicho, en estrategias coordinadas entre distintas autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, ¿no? De tal suerte que esta oficina, el Sistema Nacional de Protección Integral, busca sumar lo mismo esfuerzos municipales, que esfuerzos estatales, que esfuerzos del gobierno federal, que esfuerzos de los organismos autónomos, como puede ser el INE, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, resulta, me parece bastante positivo que no se haya creado una institución que tendría que ser dotada de infraestructura, de recursos y demás, que bueno, me parece que hubiera sido lo ideal, pero considerando las situaciones, las circunstancias materiales, y para no entorpecer, digamos, la entrada en operación de esta instancia, me parece que una forma de lograr aplicar lo contenido en la ley a través de una agencia del Estado, pues encuentra su cauce a través de esta oficina, ¿no? Y por otro lado, tenemos que en este esfuerzo de institucionalización se incorpora al propio colectivo social, de tal suerte que la ley prevé que las niñas, niños y adolescentes tengan voz en las asambleas o en las juntas que lleven a cabo la, eh, esta oficina del Sistema Nacional de Protección Integral, ¿no? Y además, bueno, la ley, como les decía, incorpora algunos criterios muy vanguardistas a efecto de reconocer algunos derechos que no están plasmados como tal en otros instrumentos. Por ejemplo, el derecho a la participación infantil, ¿no? Hay un capítulo específico en la Ley General de Protección la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que se refiere a la participación infantil. Entonces ahí no solamente se reconoce este bien jurídico tutelado por el Estado, sino que también se establecen algunas directivas, algunas pautas, como para que las autoridades, en general del Estado puedan generar condiciones que permitan el ejercicio de este derecho, ¿no? Entonces, bueno, es interesante el contenido de este instrumento de derecho positivo en el ámbito mexicano. Las invito a que lo conozcan, a que lo revisen. Reitero, un instrumento de vanguardia y que a lo mejor ahora lo que
demandaría es que se vayan generando estos elementos de infraestructura, estos elementos, digamos, como de materialidad, ¿no? Estos vínculos entre las distintas agencias del Estado, estos acuerdos, estas oficinas especializadas para poder materializar el contenido de la ley, ¿no? Bueno, por otro lado, quisiera señalar que a diferencia de la teoría de los derechos que se ha desarrollado respecto a otros colectivos sociales considerados en situación de vulnerabilidad, como puede ser el caso de las mujeres o el caso de los pueblos, personas y comunidades indígenas, para las niñas, niños y adolescentes, vemos que el desarrollo teórico, el desarrollo intelectual en términos de derechos humanos ha sido bastante más precario, ¿no? Bastante más limitado. En realidad, podríamos hablar de que el desarrollo teórico de los derechos de las niñas, niños y adolescentes encuentra su génesis hacia los años 70 y un autor que contribuyó de manera significativa a este impulso teórico en la teoría de los derechos humanos enfocada en las niñas, niños y adolescentes es sin duda Neil McCormick, ¿no? Hasta ese momento, muchos autores, muchos teóricos consideraban que no se podía generar una teoría de los derechos humanos por la propia condición etaria de las niñas, niños y adolescentes, es decir, la condición de edad. En las teorías más acabadas de los derechos humanos, y sobre todo estas que se dan en la etapa de la posguerra y que nos da cuenta de este desarrollo de positivización de los derechos humanos, en este tipo de teorías podemos advertir que hay un componente sumamente importante que se refiere a la exigibilidad de los derechos, ¿no? Algo que resultó crucial con la positivización de los derechos humanos y en tal sentido su reconocimiento en un instrumento normativo estriba justamente en que se puede hacer exigible ese derecho en comparación con los derechos naturales o con los derechos humanos morales, digamos. En el caso de los derechos contenidos en instrumentos de derecho positivo, las personas están en posibilidades de exigir a la autoridad, particularmente al Estado, las autoridades que integran el Estado, ese derecho, ¿no? Y esto es lo que de alguna manera, por plantearlo en términos muy, muy simples, obliga a los estados, por ejemplo, a generar infraestructura para el ejercicio de esos derechos. Cuando hablamos del derecho al empleo, por ejemplo, de los derechos de los trabajadores, pues en realidad de lo que estamos hablando es de una obligación que adquiere el Estado para generar condiciones de inversión, por ejemplo, para crear industria y que esta industria cree empleos, ¿no? Cuando hablamos del derecho a la vivienda, pues en realidad de lo que estamos hablando es de obligaciones que adquiere el Estado para invertir en proyectos de desarrollo social que se traduzcan en la construcción material de edificios, de casas, de departamentos, que puedan ser accesibles a la ciudadanía o a ciertos sectores de la ciudadanía a través de programas institucionales. Cuando hablamos del derecho a la salud, pues en realidad de lo que estamos hablando es de una obligación que adquiere el Estado para construir escuelas, para capacitar al magisterio, para crear toda una infraestructura que permita, entre otras cuestiones, pagar la nómina de los profesores, tener programas de capacitación permanente, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto, el reconocimiento de los derechos en instrumentos de derecho positivo, reitero, no solamente se refiere a justamente que quede plasmado en una normativa un derecho individual específico, sino que además obliga al Estado a generar ciertas condiciones que permitan el acceso, que permitan el ejercicio en la práctica a ese derecho. Bueno, esto lo comento porque justamente en el caso de las niñas y los niños había esta limitante en términos de intelectualidad, en términos del desarrollo teórico de los derechos de niñas, niños y adolescentes, porque se consideraba que en su condición de edad
estábamos hablando de seres humanos incompletos, seres humanos que no tenían autonomía y que por lo tanto no podían hacer exigibles esos derechos, ¿no? En comparación con pues, la población adulta que al tener reconocidos estos derechos en instrumentos de derecho positivo, podía acudir ante distintas instancias para hacer exigibles tales derechos. En el caso de los niños y las niñas, esto no era así. Entonces, algunos teóricos en materia de derechos humanos consideraban que, por lo tanto, no se podía desarrollar una teoría de derechos humanos para el caso de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, en el caso de Neil McCormick, él planteó que sí era posible desarrollar una teoría de derechos humanos para niñas, niños y adolescentes si se le daba un enfoque un tanto distinto, ¿no? En este caso, me parece que esta frase que tenemos en la lámina de Neil McCormick resulta muy ilustrativa respecto a lo que estoy planteando. Neil McCormick plantea, yo replico que existe una diferencia significativa entre afirmar que todo niño debe ser nutrido, educado y si es posible amado, y afirmar que todo niño tiene derecho al cuidado, la nutrición y el amor. Me parece que esta afirmación, esta frase de Neil McCormick es muy importante, no solamente para entender esta perspectiva teórica de los derechos de niñas, niños y adolescentes, sino también para entender el principio de progresividad en términos de derechos humanos para la población adulta. Porque recordemos que el principio, bueno, hay varios principios que en la teoría contemporánea de los derechos humanos la distinguen o distinguen a estos bienes jurídicos tutelados por el Estado, ¿no? El principio de indivisibilidad, el principio de interdependencia, el principio de progresividad, etcétera, ¿no? Bueno, el principio de progresividad se refiere justamente a que una vez que el Estado ha alcanzado cierto estado de cosas, ciertas circunstancias, cierto contexto, no puede revertirlo, ¿no? Es decir, que no se pueden dar pasos hacia atrás en las condiciones que se han generado para el ejercicio de derechos humanos. Pensemos, por ejemplo, en el caso para aterrizarlo en la materia electoral, pensemos en el caso del voto en el extranjero. Bueno, pues en aquellos países en donde ya se ha adoptado este mecanismo que permite el ejercicio del derecho al voto de los connacionales que no radican en el territorio nacional, bueno, pues no se puede suspender, o sea, bueno, se podría suspender, pero evidentemente esto vulneraría el principio de progresividad de derechos humanos, porque estamos hablando de que se aplica una medida retroactiva que tiene afectaciones directas o que en este caso cancelaría el ejercicio del derecho al voto de las personas que radican en el extranjero, ¿no? Entonces, bueno, el principio de progresividad implica ciertas obligaciones al Estado, sobre todo para evitar dar pasos hacia atrás, ¿no? Porque lo cierto es que también, digamos que las condiciones que cada Estado parte de manera individual genera para el acceso y ejercicio de los derechos humanos, pues es muy distinto en cada caso. Esto depende, por ejemplo, de los recursos económicos, de la voluntad política, por supuesto, y algunos otros factores. No podemos hablar de que en el caso de países centroamericanos cuenten con las mismas condiciones económicas con las que cuentan los países de América del Norte, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que explica estos fenómenos que estamos viviendo de las caravanas. Apenas hace algunos días vimos o supimos de esta lamentable noticia de los migrantes que murieron asfixiados en un tráiler, y hoy nos amanecimos con la noticia de que ya hay una nueva caravana de migrantes que busca llegar a la frontera norte de México con la expectativa de cruzar hacia los Estados Unidos. Bueno, parte de este fenómeno de la migración obligada estriba en esta imposibilidad material que enfrentan algunos estados, en este caso del continente o del subcontinente de América del Sur,
para generar estas condiciones que permitan el ejercicio de los derechos básicos de las personas, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al empleo. Bueno, hay condiciones materiales que les impiden a los estados parte cumplir con estas condiciones materiales para el ejercicio de estos derechos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues esto no quiere decir que los estados pues hagan caso omiso y que se limiten a decir, bueno, pues no tengo cómo hacerlo y no voy a actuar en consecuencia. Evidentemente todos los estados están obligados a, en la medida de sus posibilidades, generar estas condiciones. En el caso mexicano, bueno, pues también tenemos ahí muchos avances que podemos advertir en materia de derechos humanos y también desafortunadamente habrá que reconocer que hay algunos bueno, yo no quisiera decir que retrocesos, pero algunos baches que se pueden presentar, ¿no? Por poner un ejemplo, y esto lo digo con mucha objetividad y con absoluto respeto y haciéndome cargo de la imparcialidad que debe distinguir a la Escuela Judicial Electoral, no, me parece que sí podemos ser un tanto críticos respecto, por ejemplo, a las modificaciones que la actual administración ha llevado al sistema de salud, ¿no? este, este INSABI y las modificaciones implícitas, pues me parece que no han logrado cubrir algunas áreas que habían quedado ya medianamente cubiertas por el Seguro Popular. Esta es una percepción absolutamente personal, pero lo comento únicamente para citar cómo eventualmente, pues sí se pueden presentar algunos baches. Reitero que quizás no pudiéramos hablar de retrocesos, pero sí algunos baches que en función de las políticas públicas que se implementan pueden tener algunos obstáculos para el pleno acceso y el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en estos instrumentos que han sido ratificados por los países, en este caso por México. Adelante, Gabriela, por favor, ¿desea hacer alguna intervención? Muy buenos días a todos y a todos. Fíjense que ayer escuchaba la intervención que tuvo en el Observatorio de Sentencias sobre esta regulación o limitantes a favor o en contra de la virtualidad, del Internet. Y ahorita escuchando todo esto, bueno, pues sí, en los derechos del niño se habla del derecho a la educación, a la familia, al medio ambiente, todos los que se han enunciado, pero la pregunta es, ¿hay precedentes de instrumentos internacionales que tutelen esta interacción del niño y del adolescente con la virtualidad, con el metaverso? Y también me gustaría saber cuál es su opinión al respecto, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo se puede tutelar este derecho? Porque en realidad, pues es algo innegable, ¿no? Entonces, en mi opinión personal, sí debe de tutelarse este acceso a la información que ya los niños empiezan a tener desde muy temprana edad. Entonces, por ahí va el comentario. Muchas gracias. No, al contrario, gracias. Bueno, yo asumo que sí hay ya, digamos, como iniciativas que se están presentando, y esto lo planteo a la luz de algunos documentos que he revisado de la UNESCO sobre todo, ¿no? Pero no sé qué tan cerca estemos de que eventualmente se modifique alguno de estos instrumentos o se genere un instrumento de derecho positivo de orden supranacional para reconocer algunos derechos digitales. Hay, digamos, iniciativas que se plantean ya, por ejemplo, el acceso a Internet como un derecho y que tal sentido tendría que ser garantizado por los estados del mundo en términos universales. Pero creo que es una discusión todavía inacabada. Bueno, si todavía no logramos ponernos de acuerdo respecto a que el acceso al agua es un derecho universal, pues creo que todavía estamos lejos de considerar el Internet un derecho universal. Pero también considerando la velocidad con que evolucionan o se desarrollan las nuevas tecnologías y las problemáticas y fenómenos que generan, igual con la misma velocidad,
a lo mejor en un futuro no muy lejano logremos tener un instrumento de esta naturaleza que por principio de cuentas reconozca el acceso a Internet. En el caso mexicano, de alguna forma, este acceso a Internet ya lo tenemos reconocido en el artículo 6.7, este que habla de, bueno, la libertad de expresión y que vincula al IFETEL y demás. Ya también lo tenemos. Bueno, aquí Migdalia nos está haciendo un apunte. Se señala en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, artículo 101 bis, que niñas, niños y adolescentes gozan del derecho de acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet establecidos en la Constitución Política. Bueno, es un excelente aporte. Muchas gracias. Bueno, pues esto da respuesta, por lo menos para el caso mexicano. Sí tenemos un instrumento que reconoce este derecho para niñas, niños y adolescentes. Ahora, yo también, bueno, yo estaba pensando quizás un poco más allá en términos de no solamente el reconocimiento de el acceso a Internet, sino también de otros derechos que tienen que ver a partir de otros derechos que, digamos, se activarían a partir de ese acceso a Internet, ¿no? Otros derechos que tienen que están más relacionados con cuestiones de formación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de educación digital. Yo creo que hoy tendríamos que hablar de que los programas educativos no solamente tienen que capacitar, tienen que brindar herramientas a niñas, niños y adolescentes sobre cómo utilizar las nuevas tecnologías, sino cómo interactuar con y desde las nuevas tecnologías, ¿no? O sea, la forma en que nos comportamos en las redes sociales, yo ayer lo comentaba, Jorge Alcocer no estuvo de acuerdo en esto, pero a mí me parece que las redes sociales sí son un reflejo de la sociedad en sí misma, ¿no? Esta violencia verbal que se da en las redes sociales, en Internet, pues de alguna manera es un reflejo de la manera en que nos comunicamos en el mundo físico, ¿no? Esta violencia tan a flor de piel que nos hace tocarle el claxon a alguien que se nos atravesó en su bicicleta, en su moto, o que nos dio un cerrón a lo mejor sin querer, tratando de evitar un bache, pues nos da cuenta justo de eso, de cómo tenemos la violencia como una herramienta de comunicación que a veces aflora pues sin darnos cuenta, ¿no? Y también, bueno, yo comentaba esto de la virtualidad como un reflejo de la sociedad, porque ahí podemos ver que estas cuestiones de vanidad, de trivialidad, de necesidad de reconocimiento, pues ahí se potencian en las redes sociales, ¿no? Entonces, creo que este tipo de comportamientos que tenemos en y con las redes sociales y con las nuevas tecnologías es en lo que tendrían que estar enfocadas algunas de las baterías que hoy están dedicadas a la formación de las nuevas generaciones, ¿no? Hoy seguimos teniendo estos programas muy enmarcados en esto que Paulo Freire denominó la educación bancaria y que consiste en ver a los profesores como los poseedores del conocimiento que depositan parte de ese conocimiento en sus estudiantes. Por eso es que recibe este nombre de la educación bancaria, porque se ve a los estudiantes como vasijas o como alcancías en donde se deposita parte de ese acervo intelectual, ¿no? Bueno, estamos creo que todavía muy insertados en este modelo de la educación bancaria y pues sin duda tendríamos que comenzar a pensar en otros modelos pedagógicos que incorporen sin duda la nueva realidad virtual, porque hoy en día lo cierto es que casi toda la interacción humana pasa por las nuevas tecnologías, ¿no? Ahora ya no hablamos a la fonda de la esquina para pedir nuestro menú, sino que podemos pedir cualquier tipo de menú y prácticamente de cualquier establecimiento a través de nuevas aplicaciones, ¿no? Estas aplicaciones de Uber Eats, de Didi Food, en fin, de Rappi, de Sin Delantal, etcétera, ¿no? Y bueno, pues el mundo digital nos da un abanico de posibilidades infinito, ¿no?
cosas que antes resultaban impensables como el poder, bueno, pues comunicarnos con alguien a quien queremos, a quien le guardamos estima a través de una videollamada. Bueno, pues antes era como un tema de ciencia ficción, ¿no? Para quienes hayan crecido como yo viendo las películas del Santo, esto de comunicarse a través de los teléfonos, bueno, era algo que justo parecía de ciencia ficción y es hoy una realidad rampante. El asunto es que no, no nos dimos a la tarea de prepararnos para ese advenimiento tecnológico, ¿no? Yo siempre que pienso en cómo hemos asimilado las nuevas tecnologías, me acuerdo de este diálogo de el matemático en la película de Jurassic Park. ¿Ustedes se acuerdan? De la original, no de las nuevas que están ahora en boga. Este matemático que cuestionaba el hecho de que se haya manipulado genéticamente el ADN de los dinosaurios para colocar en un mismo espacio y tiempo dos especies que habían sido separadas por millones de años de evolución, ¿no? Y él comentaba, bueno, es que ustedes descubrieron la tecnología, la desarrollaron, la patentaron y la están comercializando. Eso mismo pasó con Internet, justamente, ¿no? Internet encuentra su origen en un proyecto de defensa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos en los años 50, ¿no? Y a partir de los años 70 que se dio a conocer, comenzó a ser desarrollado con fines comerciales y a partir de los años 90, pues bueno, se comercializó como cualquier otro producto y hoy pues tenemos Internet como en su momento teníamos televisión por cable, ¿no? El asunto es que las posibilidades que abrió Internet son mucho más complejas en comparación con la televisión por cable, ¿no? Entonces, bueno, estas reflexiones las comparto únicamente para hacer énfasis en esta necesidad de que se piense en nuevos instrumentos para el reconocimiento de derechos digitales y que de alguna manera nos permita el ejercicio de esos derechos, pues generar un estado de cosas distinto al que tenemos en la actualidad, ¿no? Esta polarización que se advierte en las redes sociales, bueno, pues reitero que no es sino, en mi opinión, reflejo de la polarización que se vive en la sociedad, en el mundo físico, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado esa reflexión. Bueno, no sé si haya respondido, creo que me perdí después, pero espero haber respondido con esta intervención a Gabriela y muchas gracias por el aporte que nos hizo Migdalia. Bueno, continuamos con la exposición. En la siguiente lámina tenemos, vamos a ir adentrándonos en el tema que nos va a dar la pauta para revisar los casos el día lunes, el tema de la propaganda. Les decía que, bueno, pues suele ser muy común que los actores políticos en general, porque no solamente hablamos de partidos y candidatos, sino de autoridades de distinta naturaleza, incluso las propias autoridades electorales, suelen recurrir a la participación de niñas, niños y adolescentes para transmitir un mensaje determinado. Esta participación puede resultar loable en algunos casos, por ejemplo, en el caso de las autoridades electorales, precisamente en el caso de las comisiones de derechos humanos, por ejemplo, no sé, algunos otros ejemplos de este tipo, pero puede que resulte bastante cuestionable para el caso en específico de partidos políticos y candidatos, ¿no? Y esto en atención a lo que vamos a revisar en unos momentos más. Pero bueno, antes de entrar en esa parte de la semiótica, de por qué puede ser que los actores políticos involucren a niñas, niños y adolescentes, quisiera compartirles esta aproximación conceptual de lo que significa propaganda. Bueno, al igual que muchos otros conceptos propios de las ciencias sociales, bueno, pues no existe una voz, una definición, un concepto único de propaganda, pero bueno, pues aquí tenemos una propuesta muy concreta que me parece que resulta muy completa y muy clara, ¿no? Tenemos que la propaganda se entiende por una difusión deliberada y sistemática de mensajes entre un público para crear una imagen, sea esta positiva o negativa, de personas, instituciones, fenómenos o acciones, y con ello influir en sus percepciones y valores,
así como dirigir su comportamiento y sus acciones. Etimológicamente, el término proviene del latín propagandus, que significa propagar, aunque también se sostiene que deriva de la palabra propagare, que hace referencia a sembrar o difundir. De tal forma que cuando se habla de propaganda, se refiere a la acción de difundir o hacer extensivo algo de forma cuidadosa, estratégica y constante. Bueno, yo aquí pondría énfasis justamente en las palabras subrayadas en negrita, porque es lo que nos da, digamos, la clave del contenido de esta voz de la propaganda, ¿no? Hablamos evidentemente de la difusión de mensajes, de contenidos, pero una difusión que se hace de forma premeditada, se hace con una planificación, no es una difusión espontánea. Además, implica cierto factor de sistematicidad, es decir, que bueno, pues esto da cuenta justamente de que la propaganda pues no nos permite concebirla como un acto espontáneo, sino como un acto planificado que goza de este carácter también de sistematicidad, que entre otras cosas implica, digamos, como una repetición constante, ¿no? Y esta difusión de mensajes sistemática y deliberada tiene como propósito crear una imagen determinada, es decir, crear en nuestro interlocutor o en nuestras interlocutoras o interlocutores un concepto, una imagen, una idea en específico. Esta puede ser positiva o negativa en función del objetivo que se persiga. Por ejemplo, cuando hablamos de propaganda electoral, sabemos que existe, digamos, la propaganda blanca y la propaganda negra. La propaganda blanca está enfocada sobre todo en resaltar las propuestas, virtudes, bondades, ideas del emisor del mensaje o del protagonista del mismo, ¿no? Pensemos en el caso de un candidato. Bueno, pues una propaganda, un mensaje que se inscribe en estos términos de propaganda blanca, busca difundir una imagen positiva del candidato en cuestión. ¿Cuál es esta imagen positiva? Pues quizás al candidato conviviendo con su familia, quizás al candidato haciendo deporte, quizás al candidato conviviendo con personas de colectivos sociales desaventajados, como pueden ser personas indígenas, personas con discapacidad, etcétera, ¿no? Pero tenemos el contraste, las propagandas negativas o propagandas negras. Bueno, estas propagandas son, o este tipo de propaganda es perfectamente válido también. En este caso, no se busca enaltecer las cualidades o las propuestas propias, sino más bien generar una imagen, una percepción negativa de los contrincantes. En ese sentido, las propagandas negativas o negras pues están enfocadas justamente en evidenciar las fallas, en criticar al contrincante, ¿no? Claro, hay ciertos límites que no se pueden transgredir en función de pues las reglas que regulen el modelo de comunicación política, ¿no? En el caso mexicano, pues sabemos que nuestro modelo de comunicación política suele ser un tanto restrictivo y aun cuando se permite la propaganda negativa, bueno, pues hay ciertos límites que no se pueden trascender, ¿no? Bueno, pero el propósito, o mejor dicho, hay un propósito final que se busca con la transmisión de estos mensajes y con la construcción de esta imagen o de esta idea en particular. ¿Cuál es ese propósito final? Pues alentar un acto de parte del interlocutor o del destinatario de ese mensaje. Hablando en términos de comunicación política y en específico de propaganda electoral, pues cuál es el propósito final, cuál es el actuar que se persigue con la difusión de esos mensajes, pues alentar el voto en determinado sentido. Si lo que queremos es que se vote en nuestro favor, pues bueno, podemos transmitir spots que se inscriban en la propaganda blanca y tratando de persuadir al electorado de que emita el voto en nuestro favor. Si vemos que vamos abajo en las encuestas, pues a lo mejor la estrategia de campaña consista más bien en mermar las preferencias electorales de quien va en primer lugar, ¿no? Entonces, en este sentido, el actuar consistirá quizás no tanto en capturar el voto a nuestro favor, sino más bien en evitar que se vote
hacia alguna otra fuerza minoritaria. Esto forma parte, digamos, de las estrategias de campaña, ¿no? Vean cómo en muchas ocasiones las estrategias de campaña negativa no vienen de quien aparece en segundo lugar en las preferencias electorales o en las encuestas, ¿no? Sino que viene de quien aparece en tercero o en cuarto lugar. ¿Por qué? Porque a lo que apuesta es a la fragmentación del voto, ¿no? A que una sola fuerza política no acapare la mayor cantidad de votos, sino que sea una distribución, pues digamos, menos concentrada por una sola fuerza política, ¿no? Esto puede tener consecuencias importantes para el partido político en cuestión. Pensemos, por ejemplo, en el caso de los partidos políticos que, por utilizar una expresión coloquial, se quedan a media tabla, ¿no? Es decir, estos que no son las principales fuerzas electorales, pero que pues evidentemente necesitan de votos para acceder, para conservar el registro en principio, para acceder a las prerrogativas que le reconoce la ley, pero también para acceder, por ejemplo, a la distribución de escaños por el principio de representación proporcional. Bueno, pues evidentemente un partido que se encuentra en esa posición, que sabe que muy probablemente no gane, pero que va a tener acceso a todos estos bienes, bueno, pues quizás su objetivo no sea tanto sumar votos, porque a lo mejor esto lo considera una causa perdida, sino más bien contribuir a la fragmentación del voto, ¿no? Porque pues esto va a beneficiarlo en la práctica de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, finalmente la difusión de mensajes de propaganda consisten en motivar un actuar en específico. Esto también lo podemos advertir en el caso de la publicidad comercial. Bueno, pues cuando tenemos una campaña exitosa que busca colocar un producto, pues justamente el objetivo consiste en esto. Incluso hay campañas, bueno, políticas, pero también para continuar con las campañas comerciales, hay campañas que, digamos, que van por etapas, ¿no? Por ejemplo, cuando se va a lanzar un producto nuevo, pues primero se genera expectativa en torno al producto, no se anuncia de manera directa, sino se genera expectativa y de alguna manera se va alentando la necesidad del producto, que esto es muy, muy común en el capitalismo, ¿no? El generar necesidades que en realidad no lo son. Bueno, entonces genera expectativa, después se presenta el producto y después una tercera etapa de la campaña consiste en enaltecer las virtudes o las aparentes bondades, beneficios de ese producto en cuestión, ¿no? De hecho, este esquema de la publicidad comercial también ha sido adoptado en algunos casos en la publicidad o en la propaganda política y electoral, ¿no? Estos mensajes que a veces incurren en actos anticipados de campaña, pues no son otra cosa sino esa generación de expectativa que igualmente se produce en la publicidad comercial, ¿no? O sea, se busca colocar el producto, se busca hacerlo conocido por parte del público. Y después vienen pues ya las siguientes etapas, ¿no? Se presenta el producto. ¿Cómo se presenta el producto? Pues justamente conviviendo con la familia, haciendo deporte, generando empatía con la gente, etcétera, ¿no? Y después pasas a la tercera etapa que consiste en presentar las virtudes de ese producto que estás vendiendo. ¿Cuáles son las virtudes? Bueno, pues el bienestar para tu familia, las políticas públicas que voy a implementar, la agenda legislativa que voy a impulsar, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de estos esquemas de la publicidad comercial han sido adoptados por la propaganda política y electoral. Y de hecho, por eso es que hoy muchos actores políticos contratan a no solo mercadólogos, sino también a constructores de imagen para pues venderse como productos comerciales. Este es un fenómeno que no ocurre solamente en México, ¿no? Prácticamente en todos lados podemos advertir este mismo fenómeno. Si no, pues chequen en YouTube los mensajes de campaña, los spots de campaña de las campañas, pues justo de las campañas presidenciales en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, es un fenómeno que podemos advertir en todo el mundo. Bueno, todo esto para explicar el concepto de propaganda. Ahora, perdón, ¿sí se ve la lámina? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, la siguiente lámina nos habla de una diferencia entre lo que podemos entender por
propaganda electoral y lo que se refiere a la propaganda política. Esta diferencia nos la plantea el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en estos criterios jurisprudenciales contenidos en la jurisprudencia 37 de 2010 y en los asuntos subrep 196 de 2015, subJRC 182 2016 y y un criterio de la Sala Regional Especializada marcado con la clave PSC 50 de 2017. Bueno, tenemos que el Tribunal Electoral define la propaganda electoral como el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral se difunden con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas, es decir, se trata de una forma de comunicación persuasiva para obtener el voto del electorado a desalentar la preferencia hacia una candidata o candidato, coalición o partido político, ¿no? Entonces, igual lo que conviene tener presentes son los subrayados en negritas. La propaganda electoral tiene que darse necesariamente en el contexto de las campañas electorales o de las precampañas electorales, ¿no? Evidentemente. ¿Cuál es el propósito que persiguen estos mensajes de propaganda electoral? Pues persuadir a las personas, a los votantes, de emitir el voto en favor de quien está difundiendo ese mensaje o bien para mermar las preferencias electorales de alguna otra opción política, ¿no? Ahora, lo que podemos entender por propaganda política, nos dice el tribunal, que se refiere a propaganda cuyos contenidos son de carácter ideológico y que tiene por propósito crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias o bien estimular determinadas conductas políticas. La propaganda política se enfoca entonces en la presentación de la ideología, programa o plataforma política que detente un partido político en general, o bien en la invitación que haga a la ciudadanía para formar parte de este y de promover la participación de las y los ciudadanos en la vida democrática del país. Es decir, que la propaganda política se puede transmitir fuera de los periodos de campaña y tiene como propósito difundir la ideología, los postulados, las posturas de los partidos políticos, ¿no? Se entiende que la propaganda política contribuye a la generación de un debate de naturaleza evidentemente política, pero que se distingue sustancialmente de la propaganda electoral en el sentido de que la propaganda política no hace llamados al voto, no busca influir en las preferencias electorales. Esta es la principal característica que la distingue de la propaganda electoral. Bueno, a continuación tenemos aquí algunos apuntes que nos hablan de la semiosis, porque, como les decía, en algunas ocasiones estas ideas que solemos asociar con la imagen o con la noción de niñas, niños y adolescentes, pues digamos que se explotan en términos de mercadotecnia, por parte de pues, los emisores del mensaje, ¿no? Si hablamos de publicidad comercial, pues bueno, se utiliza esta imagen, esta noción, estas ideas asociadas con las niñas y los niños con el propósito de fortalecer un mensaje en específico. Y bueno, esto mismo ocurre en el caso de la publicidad o de la propaganda política y electoral, ¿no? Aunque naturalmente los propósitos que persigue la publicidad comercial y la propaganda política y electoral son distintos, ¿no? Pero digamos que en esencia, el involucramiento de las niñas, niños y adolescentes es el mismo. Pensemos, por ejemplo, en el caso de una compañía de seguros, ¿no?, que involucra a niñas, niños y adolescentes. Bueno, pues ahí lo que involucra en realidad son estos aspectos de semiótica, de semiosis, es decir, de los símbolos, de los significados que asociamos con las niñas, niños y adolescentes. Entonces, vamos a ver que una compañía de seguros busca robustecer estas ideas o apelar a estas ideas del cuidado, del futuro, de la protección, ¿no? Entonces, el propósito que persiguen es alentar
a que compres un seguro de vida pensando en tus hijos, ¿no? En que si algún día faltas, bueno, pues ellos no se van a quedar desprotegidos con ese seguro de vida, ¿no? Bueno, igual si pensamos en algo menos dramático, como puede ser el caso de un dispositivo móvil, una tablet o un teléfono celular, bueno, pues igualmente vamos a identificar algunos de estos aspectos simbólicos, ¿no? Asociados con la noción de niñas, niños y adolescentes, como la diversión, por ejemplo, como el juego, etcétera, ¿no? Y bueno, estas ideas, estas nociones, son naturalmente muy explotadas por los expertos en la materia, ¿no? Vean los comerciales respecto a los teléfonos móviles, ¿no? O sea, no nos hablan de las funciones en términos técnicos, digamos, que tienen los aparatos. Eso ya lo vamos a descubrir con el manual o cuando nosotros nos pongamos a investigar sobre algún dispositivo que nos llamó la atención. Pero lo que vamos a ver en los mensajes, en los comerciales, pues son estas ideas asociadas con la libertad, con la creatividad, con el juego, con el esparcimiento, con la socialización, ¿no? Incluso las cámaras, ¿no? Las cámaras que tienen los dispositivos celulares, en muchas ocasiones no se hace mención al número de píxeles ni nada técnico, sino que se nos vende la idea de capturar momentos, ¿no? De capturar memorias, etcétera. Entonces, bueno, estas cuestiones, estas ideas, pues son explotadas evidentemente por los mercadólogos y en el caso de niñas, niños y adolescentes, reitero que esto suele ser muy recurrente cuando los vinculamos con estas nociones de protección, de cuidado, de porvenir, etcétera, ¿no? Y bueno, en esta imagen tenemos algunos casos de cómo se involucran niñas, niños y adolescentes en actividades políticas a partir de esto que comentamos, de la semiótica, de la simbología, ¿no? Quizás la imagen más ilustrativa es la del expresidente Donald Trump, porque tiene muchos aspectos simbólicos, justamente, ¿no? Ahí lo que se busca transmitir es una empatía bueno, cada quien puede tener su propia interpretación, por supuesto, ¿no? Pero creo que podemos coincidir en que se busca transmitir una idea de empatía con la comunidad afrodescendiente. Y por eso es que, y bueno, también no con cualquier representante de la comunidad afrodescendiente, sino con una niña, ¿no? Una niña que a partir de estos clichés, de estas ideas, de estas prenociones que hemos venido discutiendo, pues puede que represente la esperanza, puede que represente la vulnerabilidad, puede que represente la ternura, ¿no? Porque hay muchos elementos simbólicos, de verdad, véanlo. O sea, la niña tiene un vestido claro, de color rosa. ¿Por qué no pudo haber utilizado, por ejemplo, un overol de mezclilla, ¿no? ¿Por qué no pudo haber utilizado un maillot negro, ¿no? También la niña tiene un estilo de cabello, como se dice comúnmente, afro, ¿no? Que pues es muy distintivo o que se ha utilizado de manera casi estigmatizante para la comunidad afrodescendiente, ¿no? ¿Por qué la niña no pudo haber sido presentada con dos coletas, por ejemplo, o con una trenza, o qué sé yo? Entonces, todos estos elementos tienen como propósito justamente apelar a estas ideas, a estas cuestiones de semiótica, con la idea de robustecer un mensaje en específico, ¿no? Y bueno, del lado derecho tenemos la imagen de un niño que aparenta o que representa quizás a un político, a un parlamentario o qué sé yo, y yo la incluí aquí para abundar en esta idea respecto a entender a los niños como las personas del mañana y no como a los niños del presente, porque muchas de las actividades que a veces se generan desde el ámbito público, aparentemente en beneficio de las niñas, niños y adolescentes, se gestan desde esta visión adultocéntrica y me parece que no abonan mucho a ejercicios auténticos de participación infantil, ¿no? Porque todos estos simulacros que llevan a cabo las instituciones, pues tienen que ver con esta visión adultocéntrica, ¿no? Si no, ustedes revisen cómo se da, cómo está construido, cómo es el diseño del Parlamento infantil y juvenil, ¿no?
o cómo cuando se busca difundir esta idea de democracia participativa, lo más común es que se organicen simulacros electorales, ¿no? Entonces, esto es, pues creo que bastante cuestionable. Yo en lo particular soy bastante escéptico y hasta crítico de este tipo de ejercicios. Sobre todo estos de simulacros electorales basados en elecciones, porque me parece que pueden tener ahí una trampa oculta y que se pueden convertir en un despropósito, porque seguramente ustedes han escuchado, por ejemplo, de estos simulacros que se llevan a cabo en las escuelas, en donde se les pregunta, por ejemplo, a los niños cuáles son las prioridades que advierten sobre su escuela, ¿no? Entonces los niños dicen, bueno, pues por mayoría consideramos que la principal prioridad es que se dote de material de laboratorio a la secundaria, por ejemplo, ¿no? O que se arreglen los baños, o que se eleve la barda perimetral porque nos coloca en una situación de peligro ante el exterior, ¿no? En fin, este tipo de ejercicios se han llevado a cabo, pero resulta que al final la decisión mayoritaria no es tomada en consideración, sino que la autoridad educativa decide atender alguna otra prioridad que no fue identificada por la comunidad estudiantil. Entonces, en una situación de esta naturaleza me parece que la participación se puede convertir en un despropósito, porque puede ser que las niñas y los niños o los adolescentes desde la edad temprana comiencen a construirse una percepción, una idea de que participar y en específico votar no tiene ninguna consecuencia porque no va a tener influencia esa decisión que de manera mayoritaria, de manera común están adoptando, ¿no? Entonces, me parece que este tipo de ejercicios de simulación electoral tendrían que ser revisadas con mayor detenimiento. Por eso celebro que, por ejemplo, la consulta infantil y juvenil del INE haya venido modificando su formato hasta adoptar el actual, que permite la participación desde una perspectiva y a través de estrategias y de actividades bastante interesantes, ¿no? Muy diversas, no tan encasilladas. Y bueno, para cerrar, quisiera hacer mención a la otra imagen que tenemos en el lado izquierdo de la lámina, porque ahí lo que tenemos es la participación de niñas, niños y adolescentes en una marcha de orgullo LGBT. Sé que el tema puede ser muy espinoso para algunos. Yo creo que, bueno, pues en las sociedades contemporáneas las manifestaciones de identidad sexual pues ya tendrían que ser algo inherente, ¿no? Que no tendría por qué causar mayor escozor, pero bueno, pues hay quien todavía no comparte esta perspectiva. Sin embargo, con todo y que yo soy partidario de esta libertad de pensamiento, de reconocimiento de la otredad, de libertad en general, etcétera, me parece un tanto cuestionable que en este ejemplo en específico que tenemos representado en la imagen, se haga partícipes a niñas, niños y adolescentes, porque yo soy partidario, por supuesto, de que a las niñas, niños y adolescentes se les involucre, se les explique, digamos, estas cuestiones relacionadas con la diversidad sexual, que incluso se les permita definir su propia identidad, su propia personalidad sexual, etcétera. Yo soy partidario de eso. Pero en este caso, yo elegí esta foto para apuntalar lo que estoy comentando, de cómo se involucran las niñas, niños y adolescentes para transmitir un mensaje en específico. En este caso estamos viendo una imagen en donde las primeras filas de la toma, de la foto, pues están integradas por niñas, niños y adolescentes. Entonces, en realidad estamos hablando de que no es una pose espontánea, no es que, digamos, las niñas, niños y adolescentes vayan acompañando de la mano a los adultos y que la imagen quede capturada en la foto, sino que es una acción premeditada, o sea, se decidió colocar a todos los niños y a las niñas en la parte de hasta adelante de la imagen como para transmitir un mensaje en específico. Bueno, la interpretación que cada quien haga de este mensaje, pues ya es de forma individual, ¿no? Pero bueno, reitero que yo la utilizo solamente para confirmar esto que les comento de cómo la población adulta, incluso
ante las causas más loables, más plausibles, pueden caer en estas tentaciones de utilizar, y soy muy cuidadoso con esta expresión, de utilizar a los niños como comparsas, como escenografía o como estos elementos de significancia para transmitir un mensaje en específico, ¿no? Bueno, hasta aquí dejaría yo la exposición con la idea de que el lunes entremos ya en la discusión de algunos casos de propaganda política y electoral que dan cuenta de esta línea jurisprudencial construida por el Tribunal Electoral y bueno, pues ya para ello dedicaremos la sesión del lunes. No sé si en estos 5 o 6 minutos que en el programa viene hasta el 1 de agosto, no me digan eso. Ah, caray. Bueno, pues déjenme checarlo, porque no sé qué está pasando. Tenemos algunos problemas de agenda. Bueno, no problemas, sino que van, bueno, con todo y que nos vayamos de vacaciones, los módulos pues casi siempre van seguidos, o sea, las 2 sesiones que integran el módulo van seguidas. Entonces, déjenme consultar con la Jefatura de Unidad de Capacitación, a ver cómo está la planeación. Aunque bueno, si ya ustedes conocen el calendario, no creo que haya como mucho margen de maniobra. Bueno, pues ya veremos cómo queda. Ojalá que sí se pueda y el lunes nos encontremos, pero si no, bueno, pues ya nos veremos cuando corresponda. Por lo pronto, pues yo quedo a sus órdenes. Les pediría únicamente a quienes tienen interés en la presentación que nos den oportunidad a que llevemos a cabo la segunda sesión y entonces se las comparto, ¿no? Bueno, no sé si alguien desee hacer algún comentario, tenga alguna idea que compartir. ¿No? Bueno, siendo así, no me resta más que agradecerles de nueva cuenta su atención, desearles muy buen fin de semana. Y bueno, si nos vemos el lunes, pues estaré encantado de saludarlos y si no, pues ya cuando nos corresponda. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos. Buen día. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas tardes.